Pour Haïtiens qui vivent dans la République dominicaine, bonne nouvelle pour Haïtiens qui vivent Saint-Domingue. Fois ça, nous mettons quoi, une bonne nouvelle. Trois présidents ont été réunis dans la dernière réunion qui fait dit au Haïtien papier. Mais qui ça Haïtien a besoin pour le jeune papier? On a besoin de passeport, carte électorale avec des naissances. Mais si toutefois, vous gagnez deux dans la pièce, vous avez besoin papier. Vin, m'a fait nous temps de vidéos à plus, m'a fait nous temps de réunions côté président a parlé, côté a parlé des papiers. Vin nous temps de après n'a dit ça nous penser. La entrega del documento final con las recomendaciones sobre la situación haitiana se realizó en el Palacio Nacional a puerta cerrada. El mandatario ya tiene en sus manos el informe final consolidado del diálogo por la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, logrado tras un mes de discusión en unas 6 mesas temáticas, en las que participaron representantes del sector social, de la sociedad civil organizada, representantes del gobernante y de los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Tras la entrega, el presidente del Consejo Económico y Social reveló que entre las 151 propuestas está la realización de un plan para regularizar la mano de obra haitiana. Yo no voy a elaborar sobre eso, pero sí eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso. O sea, que existe la posibilidad de que se le dé... El tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar eso. Okay. De que tú puedas juntar en un país 4 figuras de ese tipo y hablar juntos, ¿verdad? Y llegar a conclusiones como las que se han podido llegar ahí. Es una muestra de avance de un país. Hubieron muchos temas de interés y esperamos que el gobierno que le entregamos ahora a nuestro presidente estudie y que se cree la comisión permanente para darle seguimiento a todos esos temas. Pero para el nacionalista y exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, todo se trató de una pantomima. Sí. Se hiciera que tendría que ser obligatoriamente mediante una ley, no hay forma posible de que ese plan no invite a un nuevo fracaso. De manera que el gobierno dominicano no le queda más alternativa que aplicar la Ley General de Migración. Como parte del proceso de socialización y consulta, el CES entregará el informe a los 3 exmandatarios. A las 10 de la mañana de este miércoles al expresidente Danilo Medina, el jueves a Hipólito Mejía y el martes 16 de septiembre a Leonel Fernández. El contenido del documento se hará público a las 2 de la tarde del próximo martes, tras haber sido entregado a todos los exmandatarios. Fait que tout ça a été dit pour moun qui parle espagnol, pour moun qui pas parle espagnol, c'est une très bonne nouvelle qui est portée pour nous. Mais qui soit fait, juste abonner ensemble avec nous, partager vidéo ça, bah quelqu'un nous connaît qui vivre Saint-Domingue et puis quitte un commentaire, soit besoin connaît, dis-moi dans commentaire m'a porter pour pas oublier toujours faire travail à marcher. L'on abonner ensemble avec nous ou ben plus courage pour me chercher information pour vous.